pareciera, al parecer, estamos saliendo ya de una situación más complicada. Hay algunos pronósticos que indican que esta cuestión de la contingencia por COVID con el Omicron ya empieza a considerarse endémica. Pero bien, en el saldo de los daños, en la medida de lo que nos ha ocurrido en los últimos 2 años prácticamente, que ya están muy próximos a cumplirse, ha ocurrido toda una transformación, ha ocurrido un impacto muy fuerte que no sucedía, ni siquiera estoy seguro de que haya sucedido cuando la gripe española, no estoy muy seguro, ¿no? Está en el con motivo del Día del Amor y la Amistad, queremos presentarle este programa analizando qué es lo que puede volver a reunirnos, dado que esta contingencia nos separó en muchísimos aspectos, ¿no? Y esperemos que sea de provecho para usted, que nos dé una idea de cómo recuperar ante esta nueva realidad emocional, cómo recuperarnos de esa situación. La Nocturna. Creo que es un tema muy, muy importante el que abordamos hoy en La Nocturna, así es que recibo con muchísimo gusto a la licenciada Irene García Hinojosa, abogada, pero terapeuta holística. Muchas gracias, Irene, que estás con nosotros. Claro. Al doctor Erasmo Saucedo Uribe, psiquiatra, doctor en medicina, maestro de la Facultad de Medicina de posgrado y licenciatura también. También damos clases en pregrado y posgrado. Y al doctor Rolando Picos Bobit en Bobit. Bobio. Yo aquí puse mal, ¿no? Filósofo, doctor. Filósofo, sí, profesor en la Autónoma de Nuevo León. Les agradecemos muchísimo, en nombre de este sistema de radio y televisión de Nuevo León, que estén con nosotros. Bien, no sabemos a ciencia cierta si ya estamos fuera de toda esta contingencia que ha impactado al mundo, que detuvo al mundo por espacio. En algún momento lo detuvo en seco y después lo ha dejado avanzar poco a poco. Pero lo que sí es cierto es que hubo una afectación en las comunidades, ¿no? Así es que no sé si pudiéramos delinear, si pudiéramos darle forma a alguna idea de cómo está el espectro emocional, claro, en términos generales de lo que ha vivido el mundo entero, pero en particular nuestras comunidades por esta situación del COVID-19. No sé, pues yo creo en principio, perdón, siempre tomo la adelante, palabra. Adelante, doctor Rolando. Que hay sí una transformación profunda de las subjetividades, que hay evidentemente un impacto negativo en muchos sentidos, quizás en algunos otros sentidos positivo, pero creo que lo que ha generado es una serie de fenómenos que afloran como la desesperación, angustia en principio, incertidumbre, todo, digamos, la carga emocional que conlleva gestionar las pérdidas, ¿no? En principio, ¿no? La sensación de aislamiento, la distancia con el otro, ¿no? En el caso de los que somos profesores, pues eso también nos ha pegado bastante, ¿no? Y también a nuestros alumnos, ¿no? Porque de alguna manera el hecho de vincularse a la otra persona pues va conformando aquello que nosotros somos. Ajá. Y cuando la otra persona pues no está o está lejos, está mediada por una pantalla, pues el proceso se configura de otra forma, ¿no? Yo creo que sí, evidentemente hemos cambiado como seres humanos, aunque esta situación de la pandemia pues no es la primera vez que nos sucede, sí. Es una gran crisis, o sea, es la consecuencia de una serie de cuestiones que ya veníamos arrastrando, ¿no? De crisis que ya veníamos arrastrando. Nos sorprende de repente, aunque estaba, digamos, más o menos pronosticada. Sí. Y lo que yo veo es que quizás no hemos aprendido lo suficiente, a pesar del enorme costo en vidas, económico y demás, a cómo encarar el futuro, ¿no? Y cómo reinventarnos. Creo que el punto central es, bueno, a partir de esto, cómo nos vamos a configurar, qué aprendizajes hemos tenido y cómo nos vamos a vincular a los otros. Porque habíamos tenido desastres naturales, habíamos tenido impactos fuertes, habíamos tenido fenómenos como el de la violencia en aquel momento, pero no de estas dimensiones o de esta magnitud
Esa es mi apreciación. Pero bien, los dejo con la pregunta, ¿cuál es el saldo de los daños? Bueno, dentro de los círculos de mujeres que guío, ha habido mucha ansiedad, depresión y mucho miedo, ¿no? Más nos ha impulsado a recurrir a muchas herramientas que antes a las que no recurríamos, ¿verdad? Por ejemplo, dentro del tema de la meditación, de una reprogramación, de buscar apoyo en línea, de buscar desde redes sociales, YouTube, para estar mejor, para cuidarnos y para no perder este contacto que físicamente ya no está, pero ahora todo ha sido de una forma virtual y nos ha apoyado a seguirnos sosteniendo entre las mujeres. Es, digamos, gestión emocional, Así lo que es. han estado Así haciendo. El universo de personas que te ha tocado atender o que te ha tocado darle seguimiento, hacer apoyo. Sí, bueno, todas siempre es como llegan a la crisis, llegan al momento más cúspide, ¿no? Estoy en la desesperación total y ahora, ¿qué sigue? Son mujeres que llegan con esta necesidad de cambio y de buscar herramientas, como decía, y de superarse. Ninguna de las mujeres, gracias a Dios, que ha llegado conmigo, con mi amiga Sonia, que también guía conmigo el círculo, se ha quedado ahí. O sea, todas es para superar, motivar y también apoyar a su entorno, porque no son como nada más, bueno, ya solucioné yo mi problema y se acabó. Todas son como, bueno, ¿cómo voy a apoyar a mi entorno, a mis mujeres, a mi mamá, a mis hermanas, a mis comadres, amigas, para impulsarlas a continuar y que no se queden también como ellas estaban en esta depresión, en esta tristeza, sino siempre impulsadas a salir? Bien, doctor Erasmo Saucedo. Pues cuando empezamos nosotros, esta es la primera pandemia realmente global, la primera pandemia mundial. Ciertamente en los 30s del siglo pasado teníamos un precedente, pero aunque la gripe española fue también una pandemia, nunca tuvo la dimensión de globalidad. Creo que algo impactó en México. Sí, por supuesto, creo, sí, pero fue muy poquito realmente. Sí. Lo que pasa es que ahora, o sea, esta pandemia, siempre que hay una crisis, siempre hay una ruptura de paradigmas, siempre hay un cambio, siempre hay un aprendizaje, una experiencia. Y lo que nos trajo esa pandemia pues es la globalidad. O sea, ahora todo el mundo estamos interconectados y precisamente por eso a lo mejor un virus que emerge en China pues se esparce rápidamente a todo el globo. Lo que nunca en la historia de la humanidad había sucedido. Sí, no, durante... Entonces estamos en un periodo, ciertamente, como decías, donde es la primera vez, o sea, ninguna generación había tenido un cambio en su estilo de vida tan disruptivo, tan importante como este. Y evidentemente, pues que es una experiencia que creo que todavía no alcanzamos a temperar. ¿Cuál es el impacto que va a tener? O sea, ya sabemos en lo inmediato, digo, los que nos dedicamos a la salud mental, eso lo vemos, pero en el pan de cada día. La estadística siempre es una ciencia que nos ayuda a ver más allá de lo que el ser humano o de lo que en nuestra inmediatez podemos observar. En la apreciación inmediata. En la apreciación inmediata, o sea, entonces la estadística nos habla como la ansiedad, la depresión, el insomnio, el alcoholismo, la violencia intrafamiliar, que es un tema que casi no se toca, tiene que ver con esta nueva manera de relacionarnos, o sea, de que se relacionó el ser humano y entonces se rompe. O sea, nosotros somos personas que necesitamos vernos a los ojos, que necesitamos saludarnos, necesitamos el abrazo, somos seres sociales. Nosotros somos una especie tan débil en comparación con el resto de las especies que precisamente nuestra fortaleza radica en la socialización. Perdimos eso y pues somos un barco a la deriva completamente en lo emocional. Entonces ha impactado de manera muy profunda en áreas como la depresión, las relaciones de pareja, la expresión amorosa, la expresión sentimental, en los niños, cómo se relacionan los niños, cómo se relacionan los adolescentes. Realmente, si vemos todas las etapas de la vida, se ha impactado de manera diferente. Sí, por supuesto. O sea, a lo mejor si hablamos de unas personas de mi generación, se impactaron completamente diferente a un niño que iba a ingresar apenas a primaria, donde la socialización es fundamental. El niño no va a adquirir tanto conocimiento todavía técnico y teórico, va a aprender a relacionarse con los demás. Entonces tenemos ahí un problema terrible.
Por eso les digo que yo creo que el impacto no lo hemos, lo vamos a ver en esta generación que va a quedar marcada, pero yo creo que vamos a ir viendo los estragos de esta pandemia, de este aislamiento social, en unos 15, 20 años, que lo estamos viendo desde ahorita. ¿Qué debemos asumir como sociedad? Que estamos que ya regresamos a la normalidad, que debemos adaptarnos a una nueva normalidad. Este principio de Darwin, de no sobrevive la especie más fuerte ni la más inteligente, sino la que sabe adaptarse. ¿En qué momento estamos? Yo creo que estamos en el momento de la conciencia de la fragilidad. Es decir, apenas estamos en eso, ¿no? Asumiendo eso y la necesidad, como decía el doctor, pues de vincularnos y de vincularnos de nuevas formas, de formas más creativas, más solidarias, ¿no? De ver un poco al pasado, ¿no? Qué es lo que ha sucedido y por qué hemos llegado aquí y cómo hacer frente, ¿no? Digo, después de una crisis, cualquier crisis personal, social, pues hay que ver hacia adelante, pero el asunto es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para saber qué voy a hacer, tengo que tener muy en claro qué es lo que ha pasado. Como dice el doctor, apenas estamos empezando a ver algunas consecuencias. No solamente son educativas, sino son emocionales, son en otros sentidos, ¿no? Pero también tenemos que ir planeando, bueno, cómo nos vamos a configurar como sociedad, qué nuevo tipo de pacto vamos a llevar a cabo, qué tenemos que transformar, qué tenemos que cambiar de nosotros. Y eso también implica aprender a reinventarnos, aprender a hacer de otra forma. Yo creo que estamos en eso, ¿no? La fragilidad como condición, y que es condición también de igualdad, ¿no? El otro es absolutamente igual a mí, independientemente de su condición social. Bien, vamos a hacer una pausa, si les parece, en la nocturna. Estamos hablando de la normalidad, de la nueva realidad emocional frente a esta situación en la que todavía estamos transitando, porque pareciera que una vez que se acaba o que se abaten los indicadores de incidencia del virus del COVID-19, pareciera ser que entramos en esa normalidad, pero la verdad es que, bueno, hay un estrés postraumático, no sé si sea adecuado el término, ya ustedes me lo dirán, pero estamos hablando sobre eso. Regresamos a la nocturna. Sí, bueno, por eso se convirtió después de que se empezaron a dar los primeros indicadores de las afectaciones por COVID-19, que eran los adultos mayores. Después empezó este tema de los jóvenes, ¿no? Que viene el confinamiento y, bueno, de alguna manera este primer susto de aquel marzo de 2020 hizo que sí se resguardaran, pero posteriormente dieron para julio más, del ¿no? 2020 Entonces, ya se les había acabado y estaban desesperadísimos los chavos y ya se iban de fiesta y se iban a los antros y todo. Estábamos platicando acerca de la normalidad. Es de adaptarse a estas otras circunstancias. Se había hecho una aportación al doctor Rolando Picos. No sé si quieren abundar sobre ello. Claro. En esta nueva normalidad es, bueno, todo esto, esta nueva adaptación, ¿no? Pero no, el crear nuevos vínculos desde lo virtual ha sido increíble. ¿Sí? Yo tengo grupos en grupos de meditación, en estos círculos de mujeres que te menciono ahora, de manera virtual, y ha sido increíble cómo las mujeres conectan unas con otras simplemente viéndose desde una pantalla. Desde compartiendo sus emociones, sus sensaciones, las vivencias que están teniendo, lo que están sanando y lo que están compartiendo para que la otra se sienta mejor. Entonces, esta forma de vincularnos ahora con la herramienta de la tecnología, creo que ha sido algo que también nos ha apoyado mucho. Irene, ¿y es suficiente? Sí. Es decir, ¿la tecnología da para esa fraternización necesaria entre los seres humanos? No sé si la palabra sea suficiente, pero ha podido contener a muchísimas personas en esta pandemia, muchísimas.
O sea, desde el grado en donde yo me encontraba sola y solo hablaba con mis hijos, muchas mujeres están en esta condición, sabes que por fin puedo hablar con un adulto que me entiende, que me comprende, o que de pronto ya el WhatsApp, por ejemplo, también, ya es mi herramienta básica para comunicarme con las personas que quiero. Entonces, ha sido esa adaptación y ha sido una evolución también como en este aspecto. Bueno, pues ahorita platicamos acerca de si nos ha acercado más la tecnología o nos ha, Pues sí. o ha entrado solamente a remediar una situación como esta. Pues es que ahora sí que, como decía mi abuelo, de lo perdido lo encontrado. Lo he encontrado. Así es. Sí. Y lo esa que frase, aparezca, ¿no? lo que aparezca, esa frase es hermosa porque nos tenemos que adaptar. O sea, creo que algo bueno, por eso yo pienso siempre que estamos en una crisis, a las crisis hay que sacarle lo bueno. Porque de lo malo, la verdad es que para hablar de tragedias, pues no, el mundo no está para eso. Pero lo bueno, yo creo que ha sido que nos hemos tecnologizado muchísimo más rápido. Ajá, o sea, por supuesto. muchísimo más rápido. Tal vez un proceso que iba a llevar 10, 15 años a la humanidad, lo tuvimos que hacer en 6, 7, 8, 9 meses. Ya para finales del 2020 ya todos éramos muy doctos en estar manejando las plataformas, las redes sociales, cómo nos comunicábamos. Estábamos aprendiendo un nuevo lenguaje que tarde que temprano, tal vez en el 2020 o en el 2040, lo íbamos a tener que aprender. Incluso en el medio INSI, ¿Sí? que llaman los psicólogos y psiquiatras, mucha de la consulta se dio a distancia. Muchísima, todo. O sea, nosotros, por ejemplo, que manejamos un hospital psiquiátrico, uno de los más grandes y más importantes del norte de la República, pues como se han de imaginar, no lo podíamos cerrar. Ajá. No lo podíamos cerrar porque, pues bueno, la atención psiquiátrica es algo esencial en una sociedad. Pero sí nos vimos en la necesidad de hacer protocolos muy diferentes. Antes tal vez internábamos muchos pacientes y ahora internamos los únicos que prácticamente, si no lo internas, quién sabe si lo vuelvas a ver el día de mañana. Así estábamos. Entonces se cambió mucho y la tecnología creo que nos ayudó bastante. No podíamos hacer consultas, el Departamento de Psiquiatría de la universidad es uno de los lugares que tiene más consultas de todo el país. Tampoco se podía cerrar. Pero entonces lo que hicimos fue con este distanciamiento social, pues tratar de experimentar los terapeutas, los residentes que tenemos, nuestros pacientes también, tenemos que aprender, o sea, y siempre como que el chip de nosotros es de lo perdido lo encontrado. No te puedes reunir, punto y se acabó, porque no te puedes, porque no hay permiso, porque estaba la Secretaría de Salud encima de las universidades de todo el mundo, entonces teníamos que continuar. Creo que cuando uno era lo suficientemente claro para transmitir que el ser humano es una persona que siempre vamos a estar en crisis de una u otra naturaleza. Sí. Esta es una crisis muy importante, se tienen que adaptar. Creo que la palabra clave es adaptabilidad. Y ciertamente nos pudimos adaptar. No es igual, nunca los estudiosos del comportamiento humano, si les puedo decir, jamás va a ser igual. Ver un dispositivo, un cristal, una pantalla, nunca va a ser igual que vernos a los ojos, jamás. Porque la conducta humana tiene mucho lenguaje no verbal, o sea, la comunicación humana es no verbal. Por supuesto. Y eso se pierde, quieras que no, se pierde cuando pones algo en medio. Y bueno, y en relación a eso, ¿qué tan eficiente, o cómo podríamos decir, qué tan satisfactorio o qué tan eficiente terapéuticamente fue para el paciente, para la persona con el trastorno, con la preocupación? Para unos fue fantástico, sí, y para otros fue espantosa la experiencia. Para los viejitos y los que de los 40 para arriba, una tragedia. Y teníamos que tener ahí al nieto o al hijo, ayúdale a tu mamá, a ver, ponle la cámara y que no se mueva y dile que me hable de retiradito, porque si se ponían literalmente, se metían la vista ahí o nomás le veían la nariz. Entonces, poquito a poquito, eso es un proceso de aprendizaje. Y curiosamente, es que la conducta humana es muy variada. Entonces hay jóvenes o hay patologías que por la naturaleza misma se les dificulta mucho socializar. Entonces les fue de maravilla. Decían, oye, ¿sabes qué? Me acuerdo, fíjate, que un paciente esquizofrénico me decía que no salía de la casa. Dice, oye, me siento tan bien ahora porque ya no soy raro. Ya esto es lo normal. Entonces hay muchos, o sea, los jovencitos, los niños, los jóvenes, como hasta los 20 años, nos fue súper bien con la tecnología.
porque ellos ya son nativos digitales, o sea, ya tienen el amor por el aparato, y nosotros no. O sea, los que somos más o menos de la camada, de los 40 para arriba, no, todavía los dispositivos, pues no. Sí, no, somos la generación de transición, ¿verdad? Así es. El que tuvimos que aprender. Somos desde inmigrantes el uso de digitales. La calculadora hasta las, sí, hasta entonces, las computadoras, ¿no? Pero ha sido toda una experiencia, todo un experimento. Bien, ¿necesitábamos esto? Perdón. Ay, Dios. Nada más déjenme aclarar. Ay, Dios. Por supuesto, no necesitábamos ni la cantidad de personas sufriendo, ni la cantidad de personas con depresión, ansiedad. Por supuesto, las personas que perdieron la vida, no lo necesitábamos. Pero bien, permítanme hacer la pregunta. ¿Necesitábamos esto para valorar otras cosas? Es decir, hay una visión de alguna manera optimista de sacar lo mejor de toda esta situación que hemos estado viviendo. Pues yo creo que pues en realidad representó una crisis, ¿no? Un parteaguas histórico. Por supuesto que así como necesitaron, no lo necesitábamos, pero simple y sencillamente se iba a dar, porque estaban dadas las condiciones y porque había un conjunto de cosas que no habíamos hecho bien, ¿sí? O sea, esto es una crisis de lo que llamamos la modernidad y de la subjetividad, ¿no? Y que va y genera este fenómeno que es perfectamente comprensible desde la racionalidad, es decir, desde la ciencia. Sí. Lo digo esto y lo puntualizo porque frente a una explicación racional luego se generaron multitud de explicaciones a partir de la pseudociencia, e incluso muchas se difundieron a través de las plataformas digitales, que ese es otro de los peligros, ¿no? El asunto de la verdad y de la mentira, ¿no? O sea, las dos caras, ¿no? Simple y sencillamente nos tocó, tenemos que aquilatar la experiencia, tenemos que aprender de esto, ¿no? Y tenemos que configurar nuevas formas de vincularnos. Ahora bien, estos aprendizajes forzados por la circunstancia, pues nos llevaron, por ejemplo, a los que estamos en la investigación, en la docencia, a apreciar mucho las ventajas de la tecnología en ciertas actividades, a poder vincularnos a regiones muy remotas, ¿no? Tantas conferencias, congresos. Muchos caímos incluso en una hiperactividad ahí de vincularte a todas partes, ¿no? Y conocer mucha gente. También esa sí fue una parte, digamos, positiva que permitió de cierta manera gestionar tu propia crisis, ¿no? Tu propia tristeza, ¿no? Mientras todo estaba pasando, ¿no? Pero creo yo que viendo hacia adelante, pues también hay que aquilatar la presencialidad, ¿no? Sí, claro. Y por ejemplo, en la universidad, ahorita estamos en esa fase de transición, ¿no? Donde regresar, cómo vamos a regresar, y también vamos a tener que gestionar también todo ese daño emocional. Hablo como profesor, ¿no? O sea, tenemos que aprender de eso. No va a ser fácil, pero pues insisto en esto, ¿no? Hay que generar nuevas formas de aprendizaje y hay que generar nuevas formas de vinculación. Bueno, la naturaleza no se equivoca, por eso me atrevo a hacer la pregunta. Pues ¿Lo necesitábamos? Pues así, o sea, como necesitarlo no, pero creo que entiendo el sentido de que no sé si estábamos tan chiflados, si estábamos en un mundo muy hedonista, en un mundo centrado en la individualidad, en la superficialidad, en la frivolidad. Desde esta perspectiva, tal vez no lo necesitábamos ni lo merecíamos, pero sucedió, y yo estoy de acuerdo con el doctor, de que bueno, la Organización Mundial de la Salud, cuando apareció esta pandemia, nos dice que ahora somos tantos seres humanos en el mundo, que por el aglutinamiento que tenemos, no va a ser ni la primera ni la última pandemia. O sea, ¿por qué? Porque la contagiosidad de los virus, de las bacterias, la mutación, la resistencia a los antibióticos que estamos teniendo, pues esto va a ser un fenómeno que se va a estar presentando. Se va a estar presentando. Entonces, de que va a suceder, va a suceder. No estoy muy seguro de si aprendimos la lección o no. Creo que no. Creo que no. ¿Por qué? Pues porque es lo que te digo. Generalmente cuando tenemos una crisis, la verdad es que la psique humana no es tan adaptable tan rápidamente. O sea, precisamente por eso somos una especie tan débil, porque nos tardamos mucho tiempo en adaptarnos, en tener una verdadera conciencia. Sí. Sí, o sea, para un cambio profundo en el ser humano,
pues se necesita una conciencia. Por Y ahí el va la- cerebro se sí. tarda muchísimo en tener ese proceso, mucho. Yo tengo Sí, un punto de vista sí, espiritual, ahorita por te- ahí va la Sí. pregunta de si la necesitábamos. exacto. Es decir, si estábamos en un Pues- momento en que alguien tenía que parar al mundo Alguien con una tenía que piedra, parar, ¿no? Entonces, sí. bueno, resultó que fue el Siento que nos COVID-19. impulsa también a evolucionar en otros ámbitos, en otras áreas de nuestra vida, pero si nos vamos a este ámbito como espiritual y todo esto, te obliga a ir hacia adentro, te obliga a parar totalmente y a resolver lo que no habías resuelto en mucho tiempo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, si una relación de pareja estaba por quebrarse o ya había muchas situaciones, pues en encerrarte con esa pareja y ver realmente lo que sientes cuando estás ahí todo el tiempo, detona, ¿no? Como también detonaron también mucho el apoyo, el acompañamiento, la unión de pareja. Yo, por ejemplo, descansé de tanta vuelta con mis hijos. O sea, era una cosa impresionante. Me obligó a parar y entonces ahora convivimos, comemos, platicamos, hicimos cosas que jamás habíamos hecho porque nos pasábamos de la escuela, la clase, la otra clase, la tarea y todo era correr, correr, correr. El día que nos paran, evolucionó, en mi caso, la relación con mis hijos y con mi familia, ¿no? Porque yo me vi en la necesidad de ir a vivir con mis padres, porque pues estaba sola con mis hijos en un departamento pequeño. Dijo, no, pues nos vamos, yo soy de Montemorelos. Ajá. Y entonces nuestra familia fue una evolución de unión muy diferente a la que yo hubiera esperado. Pues Yo decía, no, el conflicto y mucha gente. Entonces fue en este amor, en esta contención, en este escucharnos, en este convivir ahora los nietos con los abuelos. Sí nos apoyó a una evolución en amor muy bonita en ese Bien, yo creo que, bueno, sí hubo una afectación ahí Claro, claro. en ese sentido, ¿no? Y decíamos, catalizó Así. muchas decisiones, ya sea muchos pendientes Sí. de decir, quiero estar más cerca de mi familia, o ya no. O ya no. O ya no. Yo creo que catalizó muchas cosas. Hacemos una pausa en la nocturna y estamos de regreso con usted. Si no, porque la cantidad de... Pues qué bien, ¿no? Pero creo que más en lo micro que en lo macro, o sea, creo que Ajá. más hemos evolucionado así a nivel de A nivel, familia que a nivel de sociedad. Ya, pues, Bien, yo quisiera retomar esta frase, este término o concepto que lanzó el doctor Rolando Picos de gestionar una idea de comunidad, una nueva idea de comunidad ante esta situación que no va a terminar, como lo decíamos hace rato, hoy porque nos digan, oficialmente ya no usan el cubrebocas, ¿no? Sí. No va a terminar ahí. Pues no. Hay una afectación dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y si hemos aprendido la lección, que según el doctor Erasmo habría que ponerlo un tanto No, en duda, Sí, en duda, sí, no, totalmente. en duda, bien, gestionar una nueva idea de comunidad. Sí, y es ahí donde empieza a tener sentido la fraternidad, el amor, la amistad, estos conceptos que de repente son tan vacíos, ¿no? Porque si estos conceptos no se materializan, entonces no tienen sentido, ¿no? Y creo que justamente esta crisis ha vinculado de una nueva forma a las familias, a los amigos, en la idea del cuidado de sí y el cuidado de los otros. En filosofía nosotros trabajamos mucho con eso, ¿no? Ajá. Por lo menos los que vemos la filosofía como arte de la existencia, ¿no? Desde el punto de vista ético, ¿no? Y creo yo que se han gestado algunas experiencias a nivel de familia que han vuelto a reunificar o han vuelto a unir a familias que antes estaban muy desapegadas, ¿no? Bajo esta idea que yo comentaba de
del cuidado del otro, ¿no? De la preocupación del otro. Y en medio de todo eso, la posibilidad de aprender, ¿no? De la idea de la necesidad de resistir una vida que de por sí ya era difícil y que se complicó muchísimo. Y si no hubiéramos tenido el apoyo de los otros, nuestra familia, nuestros amigos, sí, pues ¿qué hubiera sido de nosotros, no? Se habló mucho del término de resiliencia, sí, durante esta pandemia. Y resiliencia es soportar el golpe, sí, ser lo suficientemente maleable como para decir, me doblo tantito, pero no soporto, ¿no? Entonces, a partir de ahí no es que voy a aprender, sino que voy a soportar, sí, esta andanada. ¿Así fue? Pues sí, o sea, yo creo que en muchos sentidos fue así. O sea, ajá, siempre que hay una crisis, el ser humano tiene varias etapas en su aceptación para llegar a la aceptación de lo que sea. Al principio es la negación, no pasa nada, aquí, ajá, no pasa nada, no está el COVID, no es cierto, es una invención china, ¿a qué broncas trae Estados Unidos y China? Luego después viene una etapa como de ira, de crisis, de enojo, de frustración. Oye, ya pasaron 2 meses y me dijeron que nada más iba a ser 15 días y que en Semana Santa regresábamos. Sí. Pues nunca regresamos. Sí, y ahorita estamos en esta otra nueva etapa donde, bueno, creo que hay cierta resignación, cierta resiliencia. Ok, esto es lo que hay. Ahora esto es lo que hay. Y tenemos que aprender de una manera diferente, tenemos que gestionar nuestra existencia de una manera diferente. Eso sí creo que sí sucedió, que gestionamos nuestra realidad inmediata de una manera diferente. Si aprendimos o no, eso yo soy escéptico, realmente, pero sí gestionamos de manera diferente, porque ahora ya no podíamos ir con los amigos, ya no había fiestas, ya no estaban las carnitas asadas, pero regresó creo que la esencia de la familia, o sea, el sábado, domingo, viernes ya andabas planeando a ver qué hacías con tu hijo, con tu hija, cosa que eso era inimaginable antes de la pandemia, porque el huerco pues tenía sus amigos y se iba, y ya los viernesitos ya no contabas con ellos. Y el adulto también. Y el adulto también, o sea, que se va y que pues con los amigos y que la fiestecita y que los compadres y todo, pero la familia nunca estaba. Ajá. Y ahora está. Tuvo que estar, tuvo que ayudarse, tuvo que apoyarse, tuvo que aprender de la fragilidad. Lo que aprendimos mucho es que no somos invencibles, que no somos así que no somos los dioses todopoderosos, sí, que creemos, ¿verdad? O sea, no. Sí. Una cosa que ni siquiera ves te va a matar, seas rico, pobre, inteligente, te dediques a lo que te dediques, tengas los grados académicos que tengas, todos somos iguales. Entonces, creo que el COVID, más o menos, sí fue muy democrático. Muy democrático, más que lo que ha hecho un personaje de triste memoria, sí, lo ha democratizado mucho México. Esto es lo que realmente ha democratizado. Todos hablamos el mismo lenguaje, todos tenemos el mismo dolor, perdimos una persona que no pudimos ir a despedir, ya no vamos a reuniones. Entonces, hay cosas esenciales del ser humano que comparten todos los estratos sociales, y eso sí se aprendió, ajá, y eso sí se democratizó. ¿Así lo sientes, Irene, también? Yo siento que hemos aprendido también a ser más empáticos, sí, mucho con más. Todas las personas, con todo. ¿sí? Con todos. O sea, desde que a lo mejor antes me caía muy mal la comadre, sí, la vecina, o sea, la amiga, y ahora ya decías, oye, perdió un ser querido, o sea, claro, y me siento igual, claro, y entonces, ¿cómo te apoyo? Y ya estas barreras que había de envidias, de esas cosas, se desvanecieron totalmente, ¿no? Y ahora están... yo creo que todas las personas, yo veo, digo, muchas mujeres más al servicio, y es increíble, ¿cómo te apoyo? Sí. Yo viví esto, ¿cómo te apoyo? Yo estoy así, ¿cómo te apoyo? ¿Cómo sí esta herramienta y mira esta otra? Y ahorita que si los aceites esenciales y que la meditación y mira esta comida es bien buena y todo esto para que estemos más saludables, para que te sientas mejor físicamente. Entonces sí se ha movido mucho, y la evolución como dentro de esta, pues ¿cómo le puedo decir? Hermandad ha sido muy grande. Creo que nos había ocurrido que ante los sismos, por ejemplo, en la Ciudad de México, sí, claro, los huracanes aquí en el 88 y el posterior... Del 2010, creo, por ahí, sí. Sí, el Alex, surgía la solidaridad. Ahí eran momentos de crisis, si se quiere, eran impactos muy fuertes, sí, pero muy breves, no de la extensión de y ahí surgía
la fraternidad, la capacidad de cooperación, el colaborativismo y demás. Pero vino en condiciones distintas, es decir, vino a afectarnos emocionalmente, Sí, claro. y a decirnos, a ver, cuidadito con lo que estás haciendo. Entonces, no sé si toda esta mirada optimista, que me parece muy buena, realmente así ocurrió. Yo quisiera abonar, pero la otra tesis, la tesis pesimista. Ajá. Porque, bueno, si algo ha caracterizado al siglo XX y al siglo XXI es la fragilidad y la violencia, ¿sí? Como una constante. Y ahora, en medio de todo esto que nos ha pasado, seguimos teniendo actitudes muy irracionales. Todas las violencias que se desataron en la pandemia, incluso de los familiares de enfermos, por ejemplo, agresiones a los médicos, o la prevalencia de los antivacunas, ¿no? Y todos estos movimientos que han generado, ¿no? Todo el impacto que tienen, impacto político, ¿no? O sea, creo que no hemos aprendido muchas cosas que debimos haber aprendido. Es decir, realmente somos suficientemente solidarios, realmente somos suficientemente empáticos. O sea, ahí yo un poco diría, bueno, en parte sí, pero no totalmente, porque el ser humano, no sé, el doctor nos podrá decir, tiende a olvidar muy rápido. Sí, claro. Será como una especie de mecanismo de defensa, de y adaptabilidad. vuelvo a la evasión, vuelvo a mi individualismo, vuelvo a mi egoísmo. Y el problema más difícil, creo yo, a veces manejo esto un poco con mis alumnos, es vete al espejo, sin nada más que tú enfrente, ¿no? Eso fue lo que nos pasó en la pandemia, de repente, o sea, estamos ahí totalmente aislados y enfrente al espejo. Y cuando nos vemos frente al espejo, a veces podemos encontrar cosas que no nos gustan mucho, ¿no? Y el asunto es, ¿cómo las vas a gestionar? ¿Qué vas a hacer a partir de eso? Qué bueno quien tuvo la posibilidad de ese apoyo, de esa solidaridad. Muchos no lo tuvieron, muchos no lo tienen todavía, también hay que puntualizarlo, ¿no? Por eso decía yo, pues tenemos que volver a aprender muchas cosas, ¿no? Y volver a pensar en términos de lo global, volver a pensar en términos de esa fragilidad que hemos estado aquí señalando, ¿no? En todas las intervenciones, ¿no? Y eso creo que eso es pensar en el amor, eso es pensar en la amistad, ¿no? Bien, bien. Pensemos que en las experiencias que tuvimos en nuestro entorno se dan estas buenas posibilidades, se dan estas buenas prácticas, y que hubo acercamiento familiar y demás. Pero ahora pensemos en lo que ocurrió, no de manera positiva, ¿no? De lo que ocurrió, pensemos en la recuperación de la sociedad, o en la recuperación de las personas en la colectividad. Pensemos en ello un momentito, y cuál sería una ruta adecuada. Los niños, el regreso a la escuela, adolescentes, los que ya estamos maduros, que también cuentan los años, y el papel de rollo se va más rápido al final, entonces... Es cierto, se va rapidísimo. Entonces ya nos quitaron 2 cuadritos del papel de rollo. Entonces, bueno, no quise mencionarlo así, pero nomás se me ocurrió eso, ¿no? Sí, es cierto, es hermoso. Pues bueno, yo creo que los que tenemos más experiencia, tenemos que enseñarles a los muchachos y a los niños cómo socializar, qué es socializar. Creo que en todo donde nos reunamos, en las parroquias, en las escuelas, en los antros, todo lo que tenga que ver con socialización, tenemos que partir del principio de que tuvimos 2 años en pausa y se perdió, y no sabemos cómo socializar y cómo relacionarnos. Literalmente, los niños que ahorita van a entrar a segundo, a tercer año, que dicen de primaria, que van a tener que ingresar de manera presencial, prácticamente los maestros de tercero van a tener que hacer la misma actividad que los maestros de primer año, el primer mes. De enseñarles a los niños cómo aproximarse, cómo saludarse, con qué se van a saludar, si con el codo, con el puño, o sea, toda una nueva manera, porque la socialización se aprende. Entonces, sí, claro, por supuesto. Todo eso lo hemos perdido. En los niños es una tragedia, o sea, en los bebés, en los niños a los que les tocó la pandemia hasta los 8, 9 años, 10 años, de 10 años para abajo, va a ser terrible, porque los jovencitos de 12, 13 años no saben qué es querer, qué es que les guste un niño o una niña, cómo se debe de demostrar. Negociar. Un niño que estaba en kinder,
pues va a ser muy torpe motrizmente, porque no tuvo esa estimulación psicosocial. Entonces creo que lo que sí se perdió y que se tiene que gestionar, no solamente es la adquisición otra vez, porque si no vamos a volver al mismo rollo de siempre, de centrar el conocimiento y el bienestar de la sociedad en la adquisición de conocimiento teórico, cuando lo que necesitamos mucho son los valores y la socialización, y cómo me relaciono contigo de una manera correcta, amable, gentil, cómo no te agredo, cómo no te ofendo, cómo de respeto tu espacio vital, cuánto mide, hasta cosas así tan sencillas como que dices, oye, el espacio vital entre las personas es como de 1,5 metros. Ajá. Si te acercas mucho, vas a asustar a la persona, porque existe ese espacio invisible. Por supuesto. Entonces, necesita uno mucho conocimiento de neurociencias, de psicología social, para poder enseñar y identificar los fenómenos, porque si no estás atento a esas fallas que van a tener los muchachitos y que van a tener los jóvenes y que van a tener, por ejemplo, los otros profesores, ¿cómo voy a recibir un muchacho de 5º año? Prácticamente estoy recibiendo un muchacho de 2º año, lo voy a seguir, lo voy a tener que educar como el de 2º año, porque perdió muchas cosas. Sí, se perdió capacidad. Se perdieron capacidades. Se perdieron capacidades ahí. Así es. Bien, hacemos una pausa, ¿les parece? Claro. Y regresamos a hablar del amor y la pandemia. El amor y la recuperación. Vamos a la pausa, regresamos a La Nocturna. Perdida, ¿sí? Porque sí, claro, por supuesto, porque verdaderamente son niños que se interrumpió mucho su proceso de socialización. Es decir, si estratégicamente queremos recuperar a una sociedad o a una comunidad, o a Nuevo León o a la zona metropolitana, como queramos, ¿no? Debíamos estar pensando en las edades menores. Sí, en las edades menores, o sea, creo que se deben de diseñar programas para cada edad. Y a lo mejor, yo lo veo de esta manera, los niños chiquititos van a necesitar una ayuda de este tamaño. Sí. Los de 40 años, de 50 para arriba, una ayuda muy chiquita. Los de 20, 30 más o menos. Interesante. Los de 20 a 10, mucha. ¿Por qué? Porque es donde empiezas el enamoramiento, Sí. La sexualidad, el amor, o sea, son cosas muy trascendentes que hacen que el ser humano sea humano precisamente. O sea, la humanidad no es algo que se adquiera ni en una pantalla, ni en un libro, ni nada, se adquiere con el otro, con la modulación que haces con el otro, con el aprendizaje. Entonces, pues sí está perdido todo. Entonces, ahí es donde está la clave, Sí. ahí es donde deben dirigirse las energías. La clave es para los chavos de prepa, es sí, ok, déjalo salir, pero ponle unas horas, no lo dejes porque si no te va a regresar perdidísimo y que cosas tan sencillitas como que no lo dejes ir en coche, o sea, porque se va a emborrachar porque no sabe cómo. Ajá. Sí, o sea, los niños de secundaria, ¿sabes qué? Pues necesitan los profesores estar en la hora del recreo para que los enseñen a socializar, porque si no va a ser una cena de negros ahí. Ajá. O sea, todo ese tipo de cosas que se necesita, les digo, un conocimiento de cómo es el comportamiento humano en cada etapa de la vida. El amor. El amor es una esencia, o tal vez ustedes tengan una definición mejor de esta condición humana, ¿no? Pero es parte de la esencia humana. Yo no sé si sea un constructo que deviene evolutivamente de nuestra necesidad de vivir en comunidad, o de formar una pareja o de alguna otra cosa, pero finalmente aquí está el amor. ¿De qué podríamos atribuir al amor? ¿Qué carga le podríamos dar para esta recuperación en este momento en que deba haber un shock postraumático, ¿no? En todos? No sé, lo dejo abierto a ustedes.
Pues hablar del amor siempre es hablar de un tema muy complejo. Porque antes de la ¿no? pandemia, hablar del amor, sí, por supuesto, ahí está el amor y demás, pero lo convertimos en regalos, ¿no? Lo convertimos en mercadotecnia. Pero ahora, por ejemplo, el amor es la presencia, el amor es el cuidado del otro, ¿no? Y el cuidado de uno también es un acto de amor, ¿no? El amor es vincularse de una manera distinta a la otra persona, ¿no? Es gestionar las emociones de una manera distinta también, es reaccionar de una manera distinta. Es decir, aquí hablaríamos de la materialización del amor, porque el amor como concepto, pues podemos decir muchas cosas, incluso filosóficamente, ¿no? Sí, podemos hablar mucho, pero yo creo que el amor es algo que se demuestra, es algo que es una práctica, que es un modo, sí, que le da sentido a vivir, ¿no? Y entonces el reaprender a vivir, el que muchos aprendan o encuentren sentido a vivir, ¿no? En medio de esta crisis, en medio de esta normalidad o esta nueva normalidad, ¿no? Cómo gestionar esas emociones, ¿no? Decíamos anteriormente de la necesidad de esta pedagogía del afecto. Del afecto, de las emociones. Pues antes ya había esa preocupación, antes de la pandemia estaban los programas de educación socioemocional. Yo creo que hoy se hablaba de la primaria, ¿no? De los niños. Pues se tiene que reforzar necesariamente eso. Antes de pensar en otra cosa, trabajar sobre el equilibrio emocional de los niños, ¿no? Y en las diferentes etapas, porque, por ejemplo, en la universidad, no me dejará mentir el doctor, pues trabajamos con muchos jóvenes que tienen un montón de problemas, ¿no? Y nos llegan, ¿no? Y tenemos que nosotros, sin ser especialistas, por lo menos uno tratar de gestionarlo, ¿no? Entonces creo que eso es transversal en toda la educación. Bien, el amor y la recuperación ante esta situación. Pues el amor, ¿qué se puede decir del amor? Todo un tema. Eric Frank sí decía... Mire, no pedimos venir ni queremos irnos. Entonces nos toca sufrir, pues ahí está el amor para remediarlo. Claro, si sobre algo se ha escrito y se ha hablado muchísimo es sobre el amor. Y hay diferentes acepciones del amor. Sí, por supuesto. Está el amor de pareja, el amor romántico, el enamoramiento, el amor fraternal, el cariño, la hermandad. Hay diferentes expresiones. Yo creo que el amor es una expresión de un sentimiento entre seres humanos. Si lo ubicamos en términos de colectividad, Okay. ¿podríamos hacerlo? Por supuesto, porque yo creo que ahorita es una muy buena época y yo creo que qué padre que está este programa porque estamos muy receptivos y muy sensibles. Ahorita nos hablan de fraternidad y lo entendemos perfectamente bien. Hablamos de amor, de acompañamiento, de respeto al otro, de tolerancia, de ayudarte, de no juzgar, ¿sí? De acompañarte en las cosas difíciles. Creo que ahorita, si el amor se hubiera transfigurado de alguna manera, sería la fraternidad que nos une y que nos hace ahora muy sensibles, somos muy sensibles y ahora yo creo que el 80% de los seres humanos somos esencialmente buenos. Y entonces creo que está este espíritu, esta flama que si la sabemos encauzar y como que, o sea, a lo mejor hacer que resuene, puede ser muy interesante, muy importante, porque nos va a hacer cambiar, nos va a hacer que los que eduquemos de manera diferente, las mamás a relacionarse con sus hijos de manera diferente, Sí. a lo mejor los dueños de empresa, o sea, ver lo importante y lo trascendente que son sus empleados y va a tener una fraternidad diferente. O sea, eso sí hizo la pandemia. Es una especie de tal vez pierda el término, pero si en algún momento previo a la pandemia la fraternidad tenía su dimensión de importancia, Sí. posterior a la pandemia la fraternidad puede ser una expresión de amor. Es una expresión de amor definitivamente. O sea, ¿por qué? Porque cuando ves la fragilidad de los seres humanos, y ahora la vimos más que nunca, nos hacemos más sensibles, nos hermanamos más con el otro. Y si esa puede ser una acepción de amor para alguien, porque realmente definir el concepto es bastante abstracto, Sí, por no hay una supuesto. definición como tal, pero creo que eso sería amor. Amor es a lo mejor agarrar a un niño que no sabe cómo socializar y enseñarlo. Amor es ayudarle a un estudiante para que pueda sobresalir. Amor es a lo mejor en tus vecinos que antes no te hablabas y que qué camioneta tienes y que no sé qué y que las envidias. Todo eso se olvidó.
y ahora platicas y conversas y pues hemos recobrado muchos valores que el ser humano tiene, porque creo que nosotros tenemos una gran tradición y cultura de nuestros valores, pero la verdad es que luchar contra la mercadotecnia y luchar contra toda la bomba y las redes sociales que te dicen cómprate el celular más fregón y el que trae el carro y las garras mejores, o sea, y todo eso fueron yo creo que cubriendo la esencia humana que ahora, pero sale, o sea, ahora tú ves una persona y las personas brillan, o sea, tienen una esencia diferente, te relacionas diferente con la gente. Qué bonita apreciación, doctor. Sí, o sea, te da gusto. ¿A poco no que ahora ves a una persona y dices, ya tenía ganas de verte, o no sé, como que el corazón así se te sale porque dices, quiero verlos, o sea, ahora me doy cuenta de lo importante que eres para mí. Ajá. Que yo no pensaba que fueras tan importante, yo pensaba que era Juan Camaney y resulta que no. Sí, una valoración. Sí, es claro. Que no hay amor, no puede haber amor si no hay ética. Es decir, es una nueva forma de vincularte, de reconocer a la otra persona, ¿no? De reconocer el Lo habíamos banalizado. Sí, habíamos banalizado, individualizado, mitificado. El amor tiene muchos mitos, el amor romántico para empezar, ¿no? Ajá. Y bueno, creo que muchas cuestiones sobre el amor se están justamente cuestionando, valga la redundancia, ¿no? Sí, el mito del amor romántico, por ejemplo, ¿no? Sí, no, el amor de Hollywood, ¿no? Exactamente, de las películas mexicanas. Entonces, bueno, hoy vemos que hay nuevas formas de vincularse, ¿no? Ajá. Nuevas formas de pensar el amor, porque el amor es creación, o sea, es creatividad, ¿no? Es un amor a la vida, pues es eros, ¿no? El amor es eros en el sentido más amplio del término, y no lo puedes limitar a la sexualidad o al sentido de posesión, o al sentido de la individualidad, ¿no? Es algo mucho más trascendente, ni siquiera una religión tampoco, ¿no? Bien, licenciada Irene García. Claro, pues mira, para mí el amor es una vibración energética, ¿no? Es algo que es una energía poderosa, es un sentimiento que nos trae una expansión, nos trae crecimiento, nos trae apoyo, como lo decía ya, fraternal, hacia todo, ¿no? Y obviamente, pues cuando ya hay cada una de las personas tenemos una frecuencia, y cuando tenemos una frecuencia similar, estas energías se complementan y el amor crece, ¿no? Entonces, crecimiento es hermoso. No estás hablando de la relación de pareja. No. Estás hablando en general. Claro que en la relación de pareja el amor crece y puede desarrollar cosas maravillosas desde un amor, como te digo, de una frecuencia, no desde la conveniencia y el contrato y todo esto, ¿verdad? Pero así es como conectamos con las personas, con esta frecuencia, con esta energía. Cuando yo veo a alguien que se quiere y que transmite ese amor, yo conecto con esa persona, ¿no? Que me sonríe, que me vea a los ojos, que me dice, por ejemplo, un guardia que me recibe, buenos días, señora, ¿cómo está? Pásale. Oye, está transmitiendo una energía de amor, de agradecimiento, de servicio. Y entonces estas conexiones se dan de una forma diferente, pero para mí, desde el punto de vista energético, es una vibración energética que se expande. ¿Y estás de acuerdo con esta visión de que esta destrucción del hombre como la especie dominante, porque ahora fue el virus la especie dominante, ¿no? ¿Estás de acuerdo con que nos sensibilizó? Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Ha sido una expresión también más grande. O sea, sí entiendo todo el punto también fatalista, la violencia y todo esto, pero sí, tal vez si antes a lo mejor no éramos conscientes de este amor, no lo hemos visto también. Es que nos hizo el virus, si no nos mató, nos hizo súper sensibles. Sí. O sea, ahora tenemos la sensibilidad a flor de piel. Sí, todos los sentimientos, o sea, los buenos y los malos también. O sea, todos los sentimientos están a flor de piel por esto que nos pasó, que todavía no terminamos como de procesar en nuestra psique emocional exactamente qué es, qué va a ser y qué será. Porque por eso yo soy muy escéptico de que, oye, ¿va a cambiar? Pues quién sabe, porque la vida se mueve con una velocidad tan impresionante que no sabemos todavía, o sea, necesitan hacerse muchos estudios sociológicos, teóricos, éticos, para ver cuál es el impacto profundo, o sea, cuál es la huella que va a dejar en toda nuestra evolución psicológica. Perdón, yo agregaría a todo esto que se está diciendo, aparte que tenemos que salir de nosotros como especie. Si verdaderamente vamos a hablar de amor, tenemos que hablar de la naturaleza. Pues claro, tenemos que salir de lo antropocéntrico, porque tenemos que entender que la Tierra es un organismo vivo, o sea, es decir, que convivimos con otros animales como nosotros, que somos parte de la naturaleza.
Lo que hoy vivimos es parte de la ruptura de ese orden natural, ¿no? Por supuesto. No somos algo distinto. Y yo creo que, bueno, hay muchas propuestas también por ahí, ¿no? De que tenemos que retomar la paz, pero en el sentido del equilibrio. No solamente pensando en nosotros, ¿sí? O sea, no nos vamos a salvar como especie si no salvamos el conjunto de todo lo que habitamos, de todos los organismos con los que convivimos. Y seguramente cambiar mucho de nuestras formas de vincularnos con los animales no racionales, ¿no? Con las formas y las violencias que hemos ejercido también con ellos. Sí, ¿no? Y prácticas que han sido nocivas de manera colectiva, ¿no? O bueno, este individualismo en el que ya estábamos tan instalados, esta carrera descarnada a la que nos había sometido el sistema. Esperemos, porque todavía no se puede confirmar, como bien lo dice el doctor, ¿no? Esperemos que en la medición del impacto profundo que pueda ocurrir en 10 años tal vez, ya que se den un diagnóstico de qué nos pasó. De qué nos pasó. Ya no en el sentido médico, sino en el sentido social, en ese momento sabremos qué ocurrió. Quiero agradecerles mucho, licenciada Irene García Hinojosa, terapeuta holística. Muchísimas gracias que estuviste con nosotros. Doctor Erasmo Saucedo. Encantado. Muchas gracias por permitirme compartir con estas personalidades. Gracias. Qué amable. Doctor Rolando Picos, muchas gracias. Muchas gracias por tu invitación, Gerardo. Sí, y usted, muchas gracias que estuvo con nosotros analizando, sí, el tema del amor, pero como este sustento que le puede dar una recuperación a una situación tan difícil, tan amplia, tan profunda como fue el COVID o como está siendo todavía el COVID-19. Gracias.